Me acuerdo yo que mi abuelo me preguntó y me dijo, cuando yo le dije que iba a estudiar tecnología y que no iba a estudiar nada, de que ni como abogado, ni médico, él me dijo, ¿tú estás seguro que tú vas a ser, tú sabes, vas a poder vivir de eso? Y yo le dije que sí, o sea. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Juan Angustia nuevamente para Latinología Podcast, el podcast donde queremos resaltar a los latinos que se han desarrollado en la industria de tecnología y el diseño. Hoy tengo un gran invitado que para mí es más que un placer y un honor traer a esta persona que comparta su historia y su experiencia. Es dominicano como yo. Sí, hay más dominicano en Google. Y de hecho, con él quiero iniciar una serie de episodios para Latinología de dominicanos en Google. Su nombre es Warner Esteban Cepeda y es ingeniero en Google, el cual se encuentra trabajando en Irlanda. Warner es nacido y criado en San Juan de la Maguana, o sea, sureño, en la República Dominicana. Es un ingeniero de soluciones técnicas para Google Cloud en Irlanda. Tiene aproximadamente 3 años trabajando para Google y comenzó en la oficina de California en el 2017. Sin más preámbulo, Warner, me gustaría que te presente y hable un poco más de tu historia. Gracias por el espacio. Bueno, como tú le dijiste, mi nombre es Wagner Esteban. Generalmente yo voy por Wagner. Y como dices, soy nacido y criado en San Juan de la Maguana. Desde que era pequeño, en verdad, yo iba a estudiar para ser médico, pero hubo un cambio de planes. Y entonces yo hice algo que se llama el bachillerato técnico allá y lo hice como técnico de computadora al principio. Y de ahí me acuerdo yo que mi abuelo me preguntó y me dijo, cuando yo le dije que iba a estudiar tecnología y que no iba a estudiar nada, de que ni como abogado, ni médico, él me dijo, ¿tú estás seguro que tú vas a ser, tú sabes, vas a poder vivir de eso? Y yo le dije que sí, o sea, San Juan de la Maguana en el 2006 la tecnología todavía era como en 1990 para el resto del mundo. ¿Y en qué universidad en la República Dominicana estudiaste tecnología? Por primera vez me dieron una beca para estudiar allí en el Instituto Tecnológico de las Américas, el mayor conocido como el ITLA. Ahí yo hice un tecnólogo en red de la información. El tecnólogo prácticamente es una carrera técnica de 2 años. ¿Hay un mínimo de grado académico? Sí, como el ITLA es una universidad pública, pero ellos hacen la excepción donde la mayoría de los estudiantes que estudian en el ITLA tienen una beca. Y para que te den la beca, tú tenía que tener un promedio de 80 o 3.0 en escala de 4 para poder entrar a la institución. O sea, el bachillerato tenía que ser de 3.0 o 80. Perfecto, me parece interesante. Pero antes de entrar en materia tecnológica, me gustaría conocer un poquito de tu historia. ¿Quién es Warner? ¿Quién era Warner en San Juan de la Maguana, ese pequeño pueblo de la República Dominicana donde no se vive de tecnología, ni la tecnología es el boom como Silicon Valley? ¿Me puedes hablar un poco de tu niñez, de tu juventud? ¿Quién eres tú como persona? Tu cultura, tu parte latino, tu lado dominicano. Me gustaría que lo compartas con la audiencia. Bueno, yo hasta cierto punto era, ¿verdad? Porque ya cambia un poco, era un sanjuanero cualquiera, en verdad. Mi familia todos eran de un campo, se imagino, a 5 kilómetros de San Juan, que ahora se ve poco, pero antes eso era una distancia muy lejos, ¿verdad? Pero sí, o sea, era un ciudadano cualquiera, me crié con mis abuelos, porque mientras, tú sabes, esa era la niñera de uno, mientras los padres de uno trabajaban. Eh, Mi mamá estudió para ser profesora y mi papá es policía. O sea, todo. Y nada, sí, yo siempre fui a escuela pública también allá, incluyendo al bachillerato, o sea, un liceo técnico que yo vivía siempre, ahí a 2 esquinas de ahí. ¿Alguna vez imaginaste que iba a llegar a trabajar en Google? Para nada, en verdad. ¿Cuándo empieza tu amor a la tecnología? Porque en mi caso, a diferencia de ti, sí vengo de un pueblo pequeño de agricultores, pero desde pequeño tuve una atracción, una pasión por la tecnología, por la computadora. Lo que nunca imaginé era que iba a vivir de eso. ¿En tu caso pasó similar? Sí, no, en verdad, desde que yo creo que la primera vez, creo que fue Matrix que yo vi en VHS, pues. Y vi, tú sabes, los hackers, eso fue lo primero que yo me quedé como, wow, eso era muy interesante. O sea, para mí eso era como, igual, un hacker era igual como de superhéroe que un médico, que un abogado, que generalmente son los role models, ¿verdad? Que uno tiene, siempre era un ingeniero que construye, o un abogado, o un médico. Pero para mí el hacker siempre tuvo.
Y yo creo que comencé a inventar de verdad fue cuando se me rompió mi primer carrito a remoto y yo vi como el motorcito y los alambres y comencé a jugar con eso. Ok, ya saben un poco de ti, de tu vida personal, de dónde viene y todo eso. Pero una pregunta que sé que a la audiencia le va a interesar es, ¿cómo llegaste a Google? Es una buena pregunta. Cuando yo tuve la oportunidad de emigrar de República Dominicana para ir a estudiar a Nueva York, a una de esas becas del Ministerio de Educación Superior, y pude traer muchas de las materias que tuve en el ITLA, entonces eso me ayudó a tomar una segunda carrera al mismo tiempo. O sea, yo hice dos carreras, telemática y ingeniería de sistemas. Entonces pude hacer una cuantas pasantías ahí, tú sabes, de IT, en el departamento de IT de una compañía que estaba muy cercana a la universidad, que yo iba caminando por mi nieve, que no había ni cera para los que caminan, porque en Long Island la mayoría de la gente maneja. Entonces todos los días cogía yo ahí al lado de la carretera por mi nieve para llegar a mi trabajo ahí a formatear computadora, como dice la gente. Y luego de ahí, entonces, ya cuando me iba a graduar, a los estudiantes OTA1, que con eso era que yo estaba en Estados Unidos, le dan un periodo de que antes del día de la graduación tú tienes que tener un trabajo. Así que la presión, entonces, todo el que se va a graduar, no importa si es inmigrante o no, antes de graduarse quiere tener un trabajo. Entonces, especialmente para los estudiantes internacionales, eso era una presión tremenda. O sea, el último año de nosotros prácticamente era ir a coger clases y aplicar para trabajo al mismo tiempo, ir a desayunar o lo que sea y hasta aplicar el trabajo al mismo tiempo. Para mí entonces me llega un mensaje como yo me iba a graduar en mayo, o sea, la graduación era en mayo ya planeada, y me llega un mensaje a mí como en febrero. Y es una de las reclutadoras de Google que me llega. Y yo veo ese mensaje en LinkedIn y yo digo, bueno, esto parece como un spam, esto parece como, tú sabes. Te cuento que todos pensamos lo mismo. Lo mismo pasó conmigo cuando recibí ese email que decía Hello from Google en my Gmail. Yo pensé que era un spammer, pero lo leí, curioso al fin, lo leí y tomé el atrevimiento de responder para ver qué pasaba. De la misma forma fue conmigo. Yo veo, analizo el email, la busco a ella en LinkedIn, todo eso. Muy, muy nice la muchacha. Y entonces ella me pide por mi resumen, me pide por el transcript, o sea, la lista de materia, eso, las calificaciones. Y que tienen un programa para nuevos graduantes que se llama ITRP, que es el programa de IT Resident. Y yo todavía estoy como medio precavido, yo todavía estoy esperando que me pidan mi número como el número de seguridad social, o que me pidan que el número de tarjeta de crédito, porque yo pensé que esto era un engaño, tú sabes. Pero antes de que continúe con esa parte de cómo ingresaste cómo seguiste el proceso con la reclutadora de Google, ¿podría explicarme qué es el programa de residencia de Google? Porque he conocido otras personas, al igual que tú, que han ingresado a Google a través de ese programa. ¿Puede dar un poquito? No sé si es posible, no sé si te podría causar problemas. No, al revés, no, es un programa que en verdad le da cabida a los estudiantes que ya se acaban de graduar, ¿verdad? Que tengan algún conocimiento de dar soporte técnico. No necesariamente si tú estudiaste computer science o, tú sabes, ingeniería o lo que sea, pero si tú en algún momento has tenido la experiencia de trabajar en un helpdesk o algo así, ellos te dan la oportunidad para que te entrevistes. ¿Qué sucede? El programa dura 26 meses. En esos 26 meses tú eres como un Googler, como decimos nosotros, full time, con todos los beneficios y todo. Lo único que al final de esos 26 meses te dan la oportunidad para entrevistarte con otros equipos dentro de Google y así permanecer ya permanente. En cualquier posición, en este caso tú decidiste aplicar por la posición que tú estudiaste. Exacto, sí. Entonces, durante esos 26 meses también te da la oportunidad de rotar con otros equipos donde tú llegas a trabajar con ellos por 4 meses y también te dan la oportunidad de viajar a otros países. O sea, estamos hablando que el programa te permite especializarte en diferentes ramas. O sea, tú puedes entrar como helpdesk para algo específico, pero puedes dentro del mismo programa aplicar para otro tipo de rol. Y aquí hago una pregunta para ti. ¿El rol tiene que ver específicamente para tecnología o puedo empezar haciendo un helpdesk? Bueno, y helpdesk no sé cómo traducirlo, que vendría siendo como que ayuda. Mesa de ayuda. Mesa de ayuda, es decir, cualquier problema de informática que tú tengas, Ajá. que necesite un soporte técnico, ahí está un helpdesk para ayudar. Pero mi pregunta es, ¿puedo empezar como un helpdesk, pero después moverme a otra área como de marketing dentro del programa de residencia? Exacto, y conozco gente que ellos comenzaron en la misma posición que comencé yo, claro, ¿verdad?
y ya son o trabajaron ahora con la gente de HR. Conozco gente que trabajan con lo de UX. Conozco gente que movieron ya a parte más complicada dentro de ingeniería, que son los SRE. O software engineer también, en la posición en que yo tengo. Hay gente que se ha movido para el área de ventas también. O sea, no hay limitante para el área que tú simplemente te dan la oportunidad de entrevistarte y si pasas tu entrevista. Okay. En resumen, en conclusión, el programa de residencia es un programa que Google tiene para dar la oportunidad a nuevos graduados a que obtengan una posición rápida dentro de Google, primero como soporte técnico, pero con la facilidad de unos meses después moverse a otras áreas que le interese, ya sea marketing, diseño, UI, UX, ingeniería, HR, entre otras áreas, contabilidad y cualquier otra área que la compañía tenga disponible. Exacto. Háblame un poco de cómo te sentiste, porque al final del día, cuando eres un residente, aunque eres trabajador el tiempo completo, siempre está la incógnita después de los 26 meses, después que pase el periodo del programa, me darán la oportunidad, podré conseguir un trabajo ya es más estable o no. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue ese proceso de transición? Hay un poco de presión desde el día uno. Hay gente que se lo toma más relajado. Por ahí, otra gente, por ejemplo, como nosotros, que somos inmigrantes, ¿verdad? Que somos gente que tenemos el tiempo contado. Para nosotros la presión es grande porque tú tienes que, tú sabes, si se te acaba ese tiempo, tú generalmente vas a tener que regresar ya a Dominicana. Déjame hacer una corrección cuando tú dices inmigrante para que la audiencia entienda. Tú te refieres por inmigrante, en tu caso, a una persona que tiene una visa que limitada. Limitada, Si no exacto. consigue un trabajo, tú te tienes que regresar a tu país. O sea que él no es un residente permanente de los Estados Unidos, es un inmigrante temporal, con una visa que está atada a un trabajo. Si no tiene trabajo, lo sentimos, tiene que volver a tu país. Y por eso tú tienes la presión de que tengo que buscar algo que me establezca, que me dé la seguridad de permanecer más en este país, pero también que sé en lo que yo amo. Exacto. Y en este caso, tecnología. Sí, luego que tú apruebas el sabor a Google, ¿verdad? Ya tú no quieres ir. Me lo dice a mí. Exacto, y ahí viene, entonces tú, cada proyecto que te pasa por al frente, o sea, tú de una vez quieres, meter mano, como decimos nosotros, tú quieres darle el 100% a cualquier cosa que te... En mi caso también, yo tuve, aún no teniendo la limitación del estatus migratorio, porque yo soy ciudadano americano, aún así, cuando ingresé a Google, yo tenía cierta presión, porque uno quiere demostrar, primero como latino, uno quiere demostrar de que uno se merece esa posición. Y en nuestro caso, que quizá no tuvimos acceso a mucha tecnología o quizá a una educación premium en tecnología, en mi caso en lo personal, yo soy autodidacta. La mayoría de las cosas que aprendí, la aprendí por mí mismo utilizando Google o durante el trayecto y los trabajos anteriores. Yo me exigía bastante y la presión en los primeros meses para mí era bastante. Y recuerdo que los reclutadores y muchas personas en Google, incluso mi manager y mi jefe me decían, cógelo suave, ya está, si tú estás aquí es porque ya tú demostraste que te mereces esa posición. Y yo no me imagino en tu caso que si quizás tenía la misma presión que yo tenía de demostrarle que tú te merecías una posición en Google, pero también tu estatus migratorio que estaba atado a si conseguía un trabajo. Sí, no, la presión es increíble porque, o sea, tú quieres que también dejar el buen ejemplo, ¿verdad? Que cuando vaya alguien a entrevistar a otro dominicano, ya tengan en la mente, y yo conozco a el que es dominicano, el tipo mete mano, como decimos nosotros, el tipo resuelve. Y así es, o sea, en mi programa había gente que, ok, yo tenía una ingeniería, ¿verdad? Un bachelor degree de 4 años. Y había gente que no tenía ingeniería. También que no es necesario tener un degree para entrar al programa que yo estaba, pero son gente que la trayectoria de su carrera ha sido fuerte. O sea, son gente que eran autodidactas, pero que trabajaban en IBM, trabajaban en Apple. La gente también que tenían su carrera hecha, había gente con masters, había gente que estudiaron en MIT o que estudiaron en Harvard. Yo estoy al lado de esta gente con el llamado síntoma, es como el síndrome del impostor que tiene todo el Google. Y aunque esta persona tenga un PhD o tenga tu segundo doctorado, ellos también lo tienen. Pero imagínate entonces nosotros. Oye. Va a haber situación de que tú vas a estar en un salón con personas que son prácticamente científicos para ti. Tienen 2 máster, doctorado, y tú que apenas terminaste un bachelor, un bachillerato, tú te sientes privilegiado, pero a la misma vez tú dices, wow,
Tú a veces te limitan a opinar porque tú crees que tu opinión no es valiosa, pero sí, siempre tenemos algo que agregar y nuestra diversidad trae algo sobre la mesa Exacto. y es una de las barreras que uno tiene que pasar cuando uno entra a una empresa como Google. ¿Cuál ha sido tu reto más importante al iniciarte, por ejemplo, en la industria de tecnología o en Google? ¿Y qué hiciste para superarlo? ¿Cuál sería ese reto que tú has tenido? Bueno, yo creo que el reto mío comenzó en el momento que yo respondí el email diciéndole, ok, mira, ese es mi resumen, porque tú sabes, te llega ese email y lo primero que tú dices, yo, un muchacho de San Juan, o sea, de un campo de República Dominicana, de que aplicando de que a una compañía, a una de las mejores compañías del mundo, y en mi caso era la compañía de un sueño mío, porque desde que yo vi la película de Internship, o la pasantía que se llama, tú sabes que te enseñan exacto, que es Google y qué sé yo qué, y Y de hecho, la experiencia es mucho mejor que lo que se ve en la película. La en la película es película. muy suave para lo Sí. como es la realidad. La experiencia del internship y el Google o el Nuclear Orientation, la Ujú. orientación de los nuevos empleados es muy diferente, mucho Exacto. mejor. Y yo que llegué a trabajar en el mismo campus, donde tú te das cuenta que ellos solamente grabaron como 3 escenas de la película ahí en el campus. Después todo eso fue afuera y yo siempre me quedaba, me mintieron, o que el autobús era mejor. Entonces, ese fue el primer reto para mí, diciéndome cuando yo le dije, ok, déjame mandar el email. O sea, es como tú, te hace dudar de tu capacidad, pero al final del día, si tú sabes bien tu cosa, aplica, no importa. Aplicar fue el primer reto. Y lo otro fue también que antes de yo comenzar, yo tenía un periodo como de un mes, ¿verdad? Donde yo comencé a estudiar, comencé a leer, comencé a leer artículos de cómo es, tú sabes, los primeros meses en Google y ese asunto, donde yo lo que sabía era de que antes era formatear computadora, era de, tú sabes, reparar que mi mouse no funciona, que mi monitor no funciona, y eso oye, para mí que yo iba era, desde el primer día, mira, esto es una bomba atómica, desármala, y yo digo, eso es lo que yo pensaba. Pero, o sea, las expectations, la expectativa como que me estaban matando y yo simplemente decidí vivir el día a día y resolver con lo que tenga al frente. Entonces, en resumen, ¿cómo superaste ese reto? ¿Aplicaste? ¿Cómo superaste todos esos pensamientos negativos, esos momentos de duda de que si puedo o no? Hablar, o sea, yo nunca me quedé con nada, con dudas. O sea, lo primero, eso es algo que no se te puede quedar. O sea, el que tú tengas miedo, que la gente sepa más que tú o eso, no importa. Te le preguntas. Si tú no te sabes algo, pregúntalo. No te quedes callado. Si tú tienes que dedicarle un par de horas hasta que le llegue o preguntarle más de una vez a alguien, hágalo también. O sea, yo hablé con todo el mundo. Le perdí el miedo. O sea, yo soy introvertido de por sí. Pero yo tuve que perder el miedo a preguntarle a la gente, a leer, a saber buscar las cosas. Es muy importante, aún lo recuerdo como en la primera semana cuando ingresé a Google se mencionaba bastante eso. Pregunten, por insignificante o estúpida que tú creas que sea tu duda, pregunta. Incluso muchos productos hoy en día han surgido a través de una idea estúpida o un momento estúpido. O sea, pregunte, si usted no sabe algo, pregunte. Y yo lo hice mío eso hasta tal manera que ya lo aplico fuera de la compañía. De que si tú tienes dudas, porque cada persona, y aquí viene la diversidad y la importancia, cada persona tiene una percepción diferente. Y cuando tú haces producto para millones de personas alrededor del mundo, obvio, cada persona va a tener una percepción diferente. Y es uno de los agregados que como latino, como dominicano, aportamos en la mesa. Nuestra percepción es diferente. Y cuando tú haces una pregunta que para ti en primera instancia te siente que es estúpida, al final no lo es, porque le muestra a la persona que quizás tú no entiendes, y si tú no entiendes porque quizás no está clara lo que se quiere comunicar. Me pareció excelente tu iniciativa. Otra cosa que me gustaría saber, ¿cuál ha sido tu proyecto más significativo en Google o fuera de Google? Bueno, en verdad, yo diría que todavía no he tenido de que un proyecto tan grande, pero sí he tenido pequeños proyectos donde he tenido un gran impacto. Dentro, por ejemplo, de Google a nivel técnico, hay cosas que no se pueden decir, claro, porque tú sabes. Exacto, no, pero he tenido la oportunidad de trabajar en iniciativas, vamos a decir así, que han tenido un gran efecto, por ejemplo, en cómo procesamos cosas dentro de... O sea, aunque fue
yo trabajé con gente que tenían, tú sabes, 2 PhD. Trabajé con Vint Cerf, que el tipo fue que inventó prácticamente el internet solo. O sea, han sido unas cuantas oportunidades que te dejan saber, te dejan decir a ti que en verdad sí se puede tener contribuciones, tú sabes. Hay veces que tú piensas que, ok, tú puedes ayudar en day to day o día a día. Son pocas, son pequeñas las cosas que tú vas a hacer día a día, pero hay veces que se da la oportunidad, te mandan un email diciendo, hey, alguien puede ayudar con eso. Y cuando tú vas y tú ves a las personas que están envueltas y en lo que ellos quieren hacer. Me gustaría que me hable un poco de tu rol dentro de Google Cloud. Como yo soy en inglés, es un Technical Solutions Engineer. Prácticamente lo que nosotros hacemos es, nosotros damos soporte a las compañías que usan Google Cloud y son compañías grandes como Spotify, Apple, Snapchat, que es muy grande con nosotros. Y ellos tienen su infraestructura corriendo encima de Google Cloud y cuando algo se rompe, ya sea porque el cliente, por ejemplo, tú conoces Pokémon Go corre encima de Google Cloud. Cuando Pokémon Go salió, ellos estimaron que iban a necesitar tanta capacidad de procesamiento, pero en verdad la demanda fue tan grande que excedió lo que ellos planearon más de 50 veces. Entonces, lo que salen cuando ya Pokémon Go estaba literalmente en fuego, lo que salen a ayudarlo a ellos para poder escalar su capacidad, somos nosotros los ingenieros de tecnología, de soluciones de tecnología. Entonces, sí, yo he tenido la oportunidad de trabajar con compañías como Spotify, Snapchat, muchos manufacturers como Fayó, Fiat, o sea, todo y todavía siguen entrando más en Google Cloud. Pero nosotros también nos dividimos en cierta categoría dentro de Google Cloud. Como dominicano, ¿cómo es la vida en Irlanda? Para ti, ¿cómo ha sido ese reto de nuevamente un pequeño pueblo en la República Dominicana, en el Caribe, hacia Europa, Irlanda? Fue un choque fuerte al principio porque cuando yo aprendí inglés, un inglés americano, lo primero que fue, ¿verdad? Entonces, cuando yo me mudé a Estados Unidos, tuve un reto primero, me tomó unos cuantos meses todavía, tú sabes, porque uno es que te enseñen a decir hello, no es lo mismo que tú mudarte y coger clase. Entonces, ya cuando yo estaba muy, muy cómodo con mi inglés en Estados Unidos y yo sé que me podía comunicar bien, entonces me mudo para acá, para Irlanda, y yo no entiendo a esta gente. ¿Por qué te mudaste a Irlanda? Bueno, yo me mudé para Irlanda por la razón de que yo era un J1 con la visa de estudiante, entonces se dieron unas complicaciones donde ya no podía seguir en el trabajo con la visa de estudiante y se tomaba mucho tiempo para poder salir como de eso por un convenio que hay entre nuestro país y Estados Unidos. Y la solución, Google me ayudaron mucho donde ellos decidieron no se rindieron conmigo y dijeron mejor te vamos a poner en un location donde tú puedas terminar el programa y ya puedas entrevistar para otras posiciones. Entonces, la solución fue enviarme para acá, para Irlanda. Excelente, excelente. Y ya, exacto, sí. Y, ¿Te gusta Irlanda? Ya no tiene mucho choque cultural. no, ya yo lo entiendo bien a ellos. Lo que pasa era un inglés muy diferente, pero lo que ayuda es que el irlandés es muy amigable, eso es lo primero. O sea, aquí tú te vas a dedicar a un pub, a un asunto de esto, a un bar de esto, y ahí tú sales con 50 amigos si tú quieres. Lo cual lo ha afectado un poco con eso con la pandemia, porque los irlandeses son muy, tú sabes, les gustan no les gusta, o sea, parece mucho a los latinos en eso también, o sea que ellos son muy amigables, les gusta estar pegados a la gente. Algo así. Exacto, sí, es raro. Entonces, también es que Dublín ahora es una sede de todo, mucho inmigrante también, de todo tipo de países. O sea, hay mucho de África, hay mucho de Eastern Europe, hay mucho americano aquí también, hay mucho latino también, especialmente de Brasil. Yo estuve allá y me dio esa sensación como si quisiesen construir el Silicon Valley de Europa en Dublín. Hay varias compañías grandes. Sí, Si no me equivoco, Facebook tiene oficina allá sí, también. cerca de nosotros. La oficina de Google allá es espectacular. Y esa área específicamente donde está la oficina de Google y Facebook, creo que hay otras más de tecnología. Amazon Como que también. exacto, esa área se ve como si fuera Silicon Valley Sí. de Europa y está muy interesante. Otra cosa que quisiera saber desde tu punto de vista, ¿cómo ves la industria y el aporte que los latinos están haciendo a esta? Bueno, nosotros somos, aunque no parece, nosotros somos una parte muy integral del área de tecnología, porque
por ejemplo, hay muchos de los ingenieros que, aunque a veces tú dices, mira, eso no parece un apellido latino o dominicano, en verdad el tipo es dominicano. O sea, yo me encontraba con eso donde nosotros tenemos muchos roles. Por ejemplo, en ventas hay muchos latinos y son los mejores encima de Te eso. lo creo, te lo creo. En ventas, especialmente aquí en Irlanda, porque la ventaja es que, por ejemplo, si tú vienes para Irlanda en un puesto de ventas, aquí por ley tú tienes que saber los idiomas. Entonces, cuando el latino viene, sabe inglés, sabe español. Entonces le puede vender ya especialmente a los brasileños, le pueden vender a Portugal y le pueden vender a los mercados en inglés. Y entonces también hay mucho, en los puestos administrativos también hay mucho latino. Y nosotros estamos en todos lados, en verdad. Y donde entra un latino, y nosotros sabemos, conocemos, como somos muy sociales, conocemos otra gente que también tienen la misma capacidad o mayor capacidad de nosotros. Y de una vez le tratamos de traer para, tú sabes, para el grupo de nosotros, porque sabemos que la gente va a meter mano, como dice el dominicano. Exacto, en un lenguaje más neutral, meter mano es va a resolver, va a hacer su trabajo con altura. Va a resolver, va a hacer su trabajo. En conclusión, antes de despedirnos, me gustaría que comparta 3 consejos que sean clave para aquellas personas que están pensando iniciarse en la industria de tecnología, de ingeniería o del diseño. Lo primero es, si lo sabe, es aprender inglés. Eso es lo primero, en verdad. Porque aunque ahora mismo ya aunque en nuestros países, ¿verdad?, le dan mucha importancia a eso, aprender un segundo idioma. Yo desde que el momento que comencé a leer cosas de tecnología, todo era en inglés, entonces tuve que aprenderlo. Lo segundo es, si tú tienes tus proyectos hechos, ya sea que tú sabes que tú por tu lado te pones a construir proyectos, ya sea tecnología, UX, lo que sea, ponlo, públicalo, enséñaselo al mundo y ponlo eso parte, crea tu portfolio y que apliquen, simple y llanamente, que no se intimiden porque ya sea una compañía grande como Google, Facebook, Twitter, lo que sea. Si tú tienes la capacidad y tú ves los requerimientos y tú piensas que esos requerimientos aplique. Y si tú conoces a alguien, ya sea a ti o a mí, tírenos por LinkedIn y se le da su referencia, se le ayuda a que apliquen. Y yo le garantizo que cuando publiquemos este podcast van a encontrar la información de él debajo del podcast. Nosotros vamos a agregar toda su información. Wagner, para mí nuevamente te digo, es más que un honor traer tu historia, primero porque eres dominicano igual que yo y queremos repartir ese sabor dominicano, caribeño, y segundo porque tu historia hasta cierto punto se intercruza con la mía y me parece muy interesante que las personas la escuchen. No sé si tiene algún consejo o algo más que quiera decir antes de despedirnos. Que sigan el podcast y que muchas gracias por darnos un espacio. Y yo sé que desde aquí ya yo no me pierdo ningún episodio porque que son buenos, ¿verdad? Esto ha sido todo por hoy. Se despide Juan Angustia y esto es Latinología Podcast.